La casa de la esquina siempre resplandecía, con luces cálidas que destellaban a lo largo de la noche. A través de la ventana se podía vislumbrar a una niña observando con añoranza la animada calle. Sus padres la protegían en exceso, lo que le impedía relacionarse con otros niños de su misma edad que jugaban despreocupadamente por las calles de aquel vecindario estadounidense. Sara siempre lucía impecable, en marcado contraste con los demás, debido a que sus padres se preocupaban por mantener las apariencias. Cada vez que un vecino pasaba junto a su casa, se sorprendía por la meticulosa presentación de los jardines. Los espacios contaban con majestuosos árboles y diversos columpios que ofrecían entretenimiento a la pequeña. Además de su aspecto exterior, la amabilidad y cortesía innatas de Sara dejaban boquiabierto a todos, estableciéndola como un modelo a seguir para los niños de su edad. A pesar de su condición de inmigrantes, los padres ostentaban empleos envidiables que cosechaban admiración por el modo en que habían labrado su vida. No obstante, en la intimidad de aquella hermosa casa se escondía una realidad mucho más compleja. En ese entorno, donde la gente estaba demasiado absorta en sus quehaceres para socializar, no se percataron de la realidad que rodeaba a la niña hasta que ya era demasiado tarde. Había transcurrido un considerable lapso de tiempo desde que Rosa y David tomaron la decisión de atravesar la barrera que los separaba y adentrarse en los Estados Unidos de América. Justo al haber alcanzado la mayoría de edad, se embarcaron en esa búsqueda de un futuro resplandeciente. Unidos en este propósito, trazaron meticulosamente la ruta hacia una existencia diferente, una en la cual sus futuros hijos no tenían que afrontar la carestia que en un momento ellos experimentaron. Colmados de esperanzas y aspiraciones, aquella travesía se concebía como la oportunidad de dar vida a los sueños acariciados desde temprana edad, impulsados por las historias maravillosas que desde la niñez les habían narrado sobre las tierras del norte. Un lugar donde las condiciones eran notoriamente superiores a las de su tierra natal. En un día que parecía como cualquier otro, David cruzó el umbral de la casa de Rosa, con una propuesta audaz en mente: embarcarse juntos en una travesía que marcaría un antes y un después en sus vidas. En ese entonces, apenas llevaban unos pocos meses de relación de pareja. La joven Rosa, sumida en un profundo y apasionado enamoramiento, no titubeó en aceptar el desafío que David le presentaba. Sin cuestionar ni un instante su elección, confiando plenamente en su decisión, a pesar de que conocía solo una parte limitada de David. Y fue así como ella hizo un juramento de seguirlo hasta el fin del mundo si era necesario, con tal de estar a su lado. Sin embargo, a pesar de la intensidad de su conexión emocional, el tiempo que habían compartido no fue suficiente para desentrañar todas las capas de la personalidad de David. Con el transcurso de las estaciones, Rosa descubría una verdad inquietante. La mente de David albergaba aspectos turbios y perturbadores que no habían sido evidentes en las primeras etapas de su relación.
En los años iniciales de su convivencia, David ocultó su auténtica identidad, presentándose como el hombre ejemplar, trabajador y alentador, siempre impulsando el crecimiento de Rosa. Desde el mismo momento en que llegaron al lugar, no escatimaron esfuerzos para edificar un negocio propio, el cual les proporcionó suficiente ingreso para llevar una vida serena y tranquila, a diferencia de otros inmigrantes que habitaban las viviendas vecinas. David y Rosa rara vez se dejaban ver paseando por las calles, argumentando que sus agendas estaban tan atiborradas que apenas tenían tiempo para forjar amistades. A pesar de ello, los vecinos envidiaban discretamente la aparente buena fortuna que los acompañaba, ya que su éxito era palpable y constante. Transcurrieron 10 años y durante ese tiempo, la pareja logró conquistar todas sus metas en el ámbito laboral, además de forjar una familia unida y bastante sólida. La historia comenzó a escribirse cuando apenas en el primer año de su establecimiento en aquel lugar, Rosa quedó embarazada. A través de la dedicación conjunta de ambos, encontraron la manera de ofrecerle a su pequeña todo lo que necesitaba, convirtiéndola en el centro del mundo de Rosa. La niña no solo era su adoración, sino también su fiel compañera en los momentos de nostalgia por su familia, que se encontraban a muchos kilómetros de distancia. A pesar de la constante ayuda y apoyo de David, quien se hacía cargo de las responsabilidades laborales, Rosa asumió con cariño la labor de cuidar a su hija en el hogar. Rosa, hasta aquel momento, siempre consideró que había sido afortunada al elegirlo como su esposo y el padre de su hija. No obstante, la verdad era que en los momentos en que ella no estaba presente, acontecían situaciones misteriosas y fuera de lo común con su pequeña hija, quien, después de tantos años viviendo aquello a manos de su padre, había aprendido a callar. Así que los sucesos que tenían lugar detrás de las cerradas puertas de aquella residencia ejemplar quedaban ocultos a los ojos de todos. En ese país, la escasa interacción entre vecinos permitía que David mantuviera su fachada de padre ejemplar sin mayor dificultad, ya que prácticamente nadie conocía los detalles de su vida íntima. Esto era especialmente conveniente, considerando que sus familiares vivían en otro país y estaban a una distancia que los mantenían ajenos a la realidad. La madre de David, doña Alejandra, sentía un orgullo profundo por su amado hijo. Se jactaba ante sus amistades de todo el éxito que había cosechado en tierras extranjeras, así como de la evidente vida en familia que llevaba, basándose en lo que le comunicaban durante sus llamadas. La felicidad embargaba a doña Alejandra al constatar que su hijo había hecho realidad sus sueños. En otro país, David estaba triunfando y ella creía firmemente que ese éxito era resultado de los sólidos valores que había inculcado desde su niñez. En comparación con sus amigas, que habían enfrentado numerosas decepciones por parte de sus propios hijos, doña Alejandra se enorgullecía al resaltar las acciones ejemplares de su hijo. Sin embargo, un día doña Alejandra comenzó a reflexionar sobre su avanzada edad
y comenzó a sentir una creciente soledad. La idea de que su tiempo tal vez no fuera suficiente para conocer a su nieta, la encantadora Sara, quien ya tenía 8 años, la llenó de aprensión. Movida por el deseo de remediar esta situación, tomó una decisión firme: viajar a los Estados Unidos para visitar a su querido David. Secretamente gestionó una visa de turista, anhelando tener al menos una oportunidad para reunirse con su hijo y su familia y estrechar los lazos familiares que la distancia había debilitado. Doña Alejandra nunca se atrevió a imaginar que recibiría la aprobación, pero sentía que al menos debía intentarlo. Su asombro fue inmenso cuando después de pocos meses recibió la llamada que le comunicaba que su solicitud había sido aceptada. Llena de felicidad, partió hacia el lugar donde su hijo residía, con la intención de darle una sorpresa. La emoción de esa mujer al observar el entorno en que David vivía fue indescriptible. Era evidente que él destacaba en su trabajo, lo que le permitía proporcionar a su familia un estilo de vida envidiable. Especialmente admirable era su empeño en esforzarse día tras día para ofrecer lo mejor a su hija. Era innegable que Sara debía ser una niña increíblemente afortunada, ya que podía disfrutar de todos los lujos que su padre estaba en condiciones de brindarle. Sin embargo, lo que no podría haber previsto era la extraña oleada de sensaciones que la embargarían mientras se aproximaba a la casa. Gradualmente comenzó a escuchar inusuales murmullos que parecían provenir de su interior. A pesar de ser una mujer de avanzada edad, doña Alejandra dudó inicialmente si su percepción auditiva le estaba jugando una mala pasada. Pero a medida que avanzaba, la evidencia de los sollozos infantiles se volvía inconfundible. Llena de preocupación, la mente de doña Alejandra se volcó hacia Sara, quien probablemente estaría bajo el cuidado de alguien más, dado que sus padres pasaban la mayoría del día trabajando. Con estos pensamientos en mente, antes de siquiera tocar la puerta, la anciana se asomó cautelosamente por la ventana de la amplia casa. Lo que vio la dejó sin habla, incluso su pequeño regalo cayó al suelo. A través de la ventana observó a David, cuya presencia estaba relacionada con la angustia de Sara. El hombre estaba a punto de realizar un acto sumamente terrible, algo que dejó a doña Alejandra con una mezcla de consternación y desconcierto. La reacción de doña Alejandra fue instintiva, sintiendo la urgencia de intervenir y poner fin a esa situación. Decidió actuar para evitar que las cosas se empeoraran. Golpeó la puerta con fuerza y con voz firme exclamó: «Detente de inmediato, David, y aléjate de la niña». Su grito resonó, logrando que el hombre dirigiera rápidamente su atención hacia ella. En un instante, su mirada intensa se encontró con la de su madre, que se hallaba pálida y conmocionada al presenciar la escena. David comprendió al instante que había sido descubierto, por lo que se alejó de Sara, quien la observaba como si fuera una especie de salvadora.
Enseguida, David se aproximó a su madre, con la intención de abrazarla mientras intentaba explicarle. «Madre, esto no es lo que parece», exclamó con risa forzada, tratando de restar importancia al asunto. Con un intento de calmar sus ánimos, añadió: «Simplemente estábamos divirtiéndonos de una manera inofensiva», mientras dejaba un beso en la frente de su pequeña. Sin embargo, Sara se encargó de secarse las lágrimas que habían humedecido sus mejillas antes de salir corriendo hacia su habitación, con un rastro de incomodidad y turbación en su expresión. Doña Alejandra no halló razones para desconfiar en ninguna de las palabras que David intentaba articular. Enfrentó su mirada acusadora, señalando sus acciones con determinación. Sin embargo, un giro sorprendente se produjo cuando David, emocionalmente abrumado, se arrodilló y comenzó a sollozar mientras la abrazaba. Con lágrimas en los ojos, intentó persuadirla de lo que ella había presenciado era simplemente un malentendido. Este cambio de actitud generó dudas en la mente de la anciana, haciéndola reconsiderar la situación. El corazón de madre de doña Alejandra se conmovió profundamente al ver a su hijo arrepentido y bastante vulnerable. Se encontraba en una encrucijada, sin saber cómo actuar. La idea de tomar el teléfono y alertar a las autoridades cruzó por su mente, pero entendía que en ese país lejano las leyes eran mucho más rigurosas que en su tierra natal. Comprendía que si daba ese paso, las consecuencias para David podrían ser severas y la posibilidad de volver a verlo sería remota, ya que las circunstancias harían difícil su regreso a un futuro cercano. Movida por su amor de madre y una voluntad de querer creer en su hijo, doña Alejandra finalmente optó por otorgarle el beneficio de la duda. Doña Alejandra tomó la decisión de cerrar los ojos ante lo sucedido. Cuando su nuera llegó a casa, ella se comportó como si nada hubiera ocurrido, dejando que su amor profundo por David la envolviera y nublara su percepción. En los días siguientes, David se esforzó al máximo para mantener la fachada que había construido a lo largo del tiempo, demostrando amor y dedicación hacia la pequeña Sara. Este comportamiento constante logró que la anciana fuera relegando la escena perturbadora al fondo de su mente, sin compartir con nadie lo que había presenciado. A medida que transcurrieron varias semanas, la madre de David comenzó a persuadirse de que su hijo era incapaz de llevar a cabo acciones contra sus valores arraigados. Descartó el incidente anterior como fruto de su imaginación inquieta, convenciéndose de que había exagerado la situación. Así que descartó el impasse, diciéndose que todo debía haber sido ideas suyas, alegando que ya se encontraba muy vieja y que sus sentidos le fallaban. La dinámica en la casa parecía fluir sin problemas, y doña Alejandra se dedicaba a colaborar con su nuera en el cuidado de la pequeña Sara durante las horas de trabajo de los padres. Era su manera de expresar gratitud por todo lo que habían hecho por ella cuando todavía vivía en su país natal. La relación entre Rosa y su suegra estaba en pleno crecimiento. Aunque no había tenido la oportunidad de conocerse a fondo en el pasado,
la convivencia resultaba muy agradable. Un día, mientras se sentaban juntas en el jardín de la casa, Rosa tomó las manos arrugadas de doña Alejandra y le expresó su agradecimiento por su ayuda. Comentó que la presencia de doña Alejandra les había sido de gran ayuda en cerrar varios acuerdos laborales. Y en momentos de mayor confianza, Rosa se sintió cómoda para compartir algunas inquietudes relacionadas con Sara. Le confesó que había notado cambios significativos en el comportamiento de la niña en los últimos tiempos, lo cual le estaba causando preocupación. Sara suele despertarse con las mejillas empapadas de lágrimas y le cuesta mucho volver a dormirse, a pesar de que hago todo lo posible por arrullarla durante todas las noches. Además, su cuerpo tiembla con frecuencia y parece mostrar rechazo a que David se acerque a su habitación cuando atraviesa esos momentos. La anciana prestó una atención detenida a las palabras de su nuera. En ese preciso instante, las imágenes del incidente que había sido testigo vinieron a su mente con claridad. Sin embargo, en lugar de compartir sus preocupaciones, decidió restarles importancia y optó por compartir una anécdota. Le contó que su propio hijo, en algún momento de su pasado, había experimentado episodios similares. Lo hizo con la intención de aliviar inquietudes en la joven madre. Querida Rosa, lo que estás observando es algo completamente normal en los niños de su edad. No es necesario que te inquietes tanto. Estás brindando a Sara un entorno maravilloso y saludable para crecer. Sin embargo, en una vuelta inesperada de los acontecimientos, surgió algo en el hogar que nadie había anticipado. La maestra de la pequeña Sara contactó a Rosa para compartir una preocupante observación. Había notado que Sara mostraba una tendencia a alejarse de sus compañeros y en repetidas ocasiones había tenido incidentes en mojar su ropa, un comportamiento poco común para una niña de su edad, sobre todo considerando que ya tenía conciencia de cuándo debía usar el baño. La maestra sugirió que podría ser necesario consultar con un especialista para entender la naturaleza de lo que le estaba ocurriendo. Más tarde, después de que Rosa hubiera vuelto del trabajo y se encontraba preparando la cena junto a doña Alejandra, compartió la información impactante que había recibido. Planteó la idea de buscar la ayuda de un psicólogo para investigar la salud mental de su hija y asegurarse de que todo estuviera bien. Sin embargo, la respuesta de David a esta propuesta fue una de enojo. Él rechazó firmemente la idea, sosteniendo que solo aquellas personas que estaban seriamente afectadas mentalmente recurrían a la ayuda de profesionales. Sorprendentemente, la madre también apoyó esta perspectiva, diciéndole a Rosa lo siguiente: En mi opinión, querida Rosa, estás exagerando un poco. Crié a mi hijo sin necesidad de recurrir a este tipo de personas y está claro que hice un trabajo excepcional. Es un hombre íntegro, con valores arraigados y sabe enfrentar sus problemas por sí mismo. Desde mi modesta opinión, no veo la necesidad de invertir dinero en esas cosas que considero innecesarias. Tras escuchar las palabras de su suegra, Rosa se sintió algo incómoda y acortada en su opinión. David intervino para dar fin a la conversación, llevándolos de nuevo a sus rutinas habituales, relegando las inquietudes sobre la pequeña Sara. A medida que pasaba el tiempo, Sara experimentaba cambios
y su risueña expresión comenzaba a atenuarse gradualmente. No obstante, llegó un día en que doña Alejandra y Rosa decidieron realizar compras navideñas en el centro comercial. Esto dejó a David a cargo de Sara. Desde que su madre había llegado, no había tenido la oportunidad de retomar lo que había iniciado hace algún tiempo. Su madre había estado observando sus acciones de cerca, lo cual había desalentado cualquier intento. Pero esta vez, las circunstancias parecían propicias para llevar a cabo su plan pendiente. No obstante, en el tiempo crucial en que el hombre estaba a punto de lograr su deseado objetivo, la puerta de la casa se abrió bruscamente, sin previo aviso. David no había anticipado que su madre y su esposa regresarían antes de lo previsto, ya que habían tenido que regresar por olvidarse las tarjetas con las que realizarían sus compras. Un grito agudo escapó de los labios de Rosa, resonando por todo el vecindario, mientras que doña Alejandra quedó momentáneamente paralizada en el umbral de la vivienda. La escena que se desplegaba en medio de la sala la dejó atónita y conmovida. La impactante situación dejó a la pequeña Sara completamente atónita. Y la impresión fue tan abrumadora que terminó cayendo en un desmayo. Sin embargo, ni siquiera en ese momento crítico David detuvo sus acciones, ya que estaba completamente mal de la cabeza. Si doña Alejandra y Rosa no hubieran llegado a tiempo, David habría logrado lo que había estado intentando. La reacción de Rosa fue instintiva y, movida por una mezcla de miedo y determinación, se abalanzó hacia su hija, apartando a David, el hombre que solía ser su esposo, y sin vacilar sacó su teléfono para llamar a las autoridades. No estaba dispuesta a seguir compartiendo su vida con alguien como él, y mucho menos permitiría que se acercara nuevamente a Sara. Sin embargo, lo que esta madre angustiada no previó fue que su suegra le arrebataría el teléfono de las manos, en un intento por proteger a David. Si las autoridades llegaban al lugar y observaban la situación, David podría enfrentar inmediatamente serias consecuencias legales. La anciana, visiblemente nerviosa, se esforzó por persuadir a su nuera, defendiendo a David y tratando de justificar cada una de las acusaciones que Rosa había lanzado. Estaba completamente influenciada por el profundo afecto que sentía por su hijo. Sin embargo, en un instante crucial, la atención de doña Alejandra se desvió hacia la pequeña Sara, quien parecía estar en un estado preocupante en los brazos de su madre. Se dio cuenta del terrible error que estaba cometiendo al respaldar a David. Llena de remordimiento, se disculpó con su hijo por su inminente acción y, asumiendo la responsabilidad, tomó la decisión de marcar personalmente el número de emergencia de las autoridades. La incredulidad se apoderó de David mientras observaba a su madre en acción. Con la ayuda de Rosa, lo mantuvieron retenido hasta que las autoridades llegaron a llevarlo. En ese instante, doña Alejandra entendió la importancia de que, a pesar de su amor incondicional por él, debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Pasaron varios días hasta que finalmente la tormenta pasó y las aguas se calmaron. No obstante, luego de un tiempo, la anciana reunió la valentía necesaria para enfrentar a su propio hijo. Lo visitó con la firme intención de descubrir en qué había fallado como madre para que él terminara actuando de esa manera. La respuesta que tuvo dejó una profunda herida en su corazón.
David confesó que había sido víctima de una experiencia similar en el pasado, un secreto que había mantenido oculto y que ahora salía a la luz, causando un dolor inmenso en el corazón de doña Alejandra. Doña Alejandra tuvo la certeza de que el pasado traumático que su hijo llevaba en su corazón no justificaba de ninguna manera sus acciones presentes. Sin embargo, también comprendió que él había cargado aquel oscuro secreto durante años, permitiendo que creciera y distorsionara su mente con el tiempo. La anciana experimentó un profundo pesar por no haber prestado la atención que su hijo necesitaba cuando era niño, lo que contribuyó a su situación actual. En un momento de reflexión, doña Alejandra llegó a una dolorosa comprensión. Aunque el pasado no podía ser cambiado, aún había una oportunidad para el futuro. Reconoció la sabiduría de las palabras de Rosa, quien había sugerido llevar a la pequeña Sara a un psicólogo. Aunque inicialmente se había resistido a esta idea, la experiencia con su hijo la llevó a aceptar que un profesional podía ofrecer ayuda valiosa. Este paso que reconoció sería crucial para ayudar a Sara a superar las secuelas de su experiencia y encontrar un camino hacia la curación. Queridos amigos, la historia que hemos explorado nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que detrás de una fachada de éxito y felicidad pueden esconderse problemas profundos y bastante oscuros. El relato de doña Alejandra, David y Sara nos muestra cómo el dolor y los secretos del pasado pueden afectar a las personas de maneras inesperadas, llevándolas a tomar decisiones que hieren a quienes más aman. Esta historia es un llamado a la reflexión sobre la importancia de prestar atención a las señales que nos rodean y a las personas que amamos. Muchas veces, los problemas emocionales y psicológicos pueden manifestarse de formas sutiles y complejas, y es crucial no ignorarlos ni subestimar su impacto en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. Invitamos a nuestros suscriptores a reflexionar sobre esta historia y a compartir el mensaje con otros. Al hacerlo, podremos generar conciencia sobre la importancia de abordar temas como la salud mental, la comunicación abierta y la necesidad de brindar apoyo a aquellos que puedan estar enfrentando dificultades emocionales. Muchas gracias por tu atención. Espero que esta historia sea de gran ayuda para todos los padres que están pasando por una situación similar. Soy Fernando Nouel y la familia de Diario de Recuerdos les envía un fuerte abrazo y los esperamos con más reflexiones como esta. Bendiciones para sus hogares.